Hola, sí, hola. Buenas tardes, estimados participantes. Continuando con la sesión del curso de Autodesk AutoCAD, ya con la tercera sesión programada para el día de hoy. Como ustedes ya lo saben, hemos tocado ya estos temas que estoy compartiendo en la pantalla y hemos visto lo que es la interfaz AutoCAD. También hemos visto las plantillas normalizadas que podemos utilizar del AutoCAD. Y además también hemos utilizado la configuración de apariencia, el fondo de pantalla, mejor dicho. Y también les he dado a conocer la descripción de la cinta arribo, la barra de comandos y la barra de navegación. Eso así en cuanto a la presentación de lo que habíamos hecho en la primera sesión. Ya en la segunda sesión habíamos tocado de lo que corresponde al AutoCAD 2D, la parte de configuración de unidades y la configuración de precisión. Dentro de esto hemos visto también ya los comandos básicos, como son las líneas, círculos. Hemos visto también polilíneas, arcos, elipses y otras figuras que ya vamos a ir detallando en esta sesión. Asimismo, les he detallado las maneras de selección, ¿no? Las herramientas de zoom o métodos de selección. A lo que corresponde ya el AutoCAD 3D o también comprendido como nivel intermedio avanzado, ya se va a aperturar finalizando este módulo básico, que es gratuitamente para cada uno de ustedes, para todos los que están inscritos en el grupo de WhatsApp y nos siguen en la página oficial de la empresa, ¿no? Que es Electromecánica 4.0 RLC. Para todos nuestros seguidores hemos hecho este curso, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla ya para iniciar con el software, con el AutoCAD, y seguir ya con la secuencia del curso. ¿Podrían confirmarme por el chat si pueden visualizar ya mi pantalla para ya iniciar con esta sesión número 3 del curso de Autodesk, ya con el uso del AutoCAD? En este caso yo tengo una versión 2018, ¿no? Pero como les había mencionado, no hay ninguna diferencia a una versión 2020, 2015, ¿no? Solamente son aspectos comerciales. En la primera sesión, ustedes ya saben que habíamos visto todos estos comandos que estoy señalando. Perdón. Perdón. Continuando. Como ustedes ya lo saben, en la segunda sesión habíamos detallado ya todos estos comandos, las líneas, polilíneas, círculos, y nos habíamos quedado en lo que es el sombreado, o también conocido como el relleno, ¿no? Es también en su nomenclatura en inglés, que es hatch. Vamos a hacer un ejemplo para detallarles en qué consiste este comando, el hatch, para que ustedes lo puedan tener muy claro. De modo de ejemplo, voy a seleccionar el rectángulo. Voy a fijar en cualquier punto, el punto de origen, y voy a insertar una dimensión de 1000 por 500, 500. Ya tengo configurado un rectángulo con las dimensiones de 1000 por 500. Una vez yo tengo configurado un determinado objeto, yo quiero rellenar la parte interna de este objeto, voy a utilizar el comando hatch. El comando hatch me permite realizar el sombreado. Me permite realizar un relleno sólido o también un relleno mediante unas determinadas plantillas de
de relleno, ¿no? Que están de acuerdo a la norma ISO, porque nosotros, como les había mencionado, al momento de iniciar cualquier dibujo, siempre iniciamos en la plantilla ACAD ISO de DWT. Vamos a iniciar con el relleno sólido. Antes de poder yo fijar el relleno en un determinado objeto, lo primero es establecer el punto de origen en el cual se va a establecer este relleno. Para lo cual me voy al icono set origen y fijo en cualquier punto del objeto y ya tengo generada un hatch con relleno sólido. Para finalizar, me voy en el icono close hatch, la creación de hatch, finalizo y ya tengo generada el hatch utilizando un relleno sólido. Si yo deseo modificar, solamente me voy al objeto, un clic y se me activa automáticamente estas ventanas que solamente pertenecen a lo que es el comando hatch, todas estas ventanas que ustedes están visualizando. Asimismo, voy a eliminar este ejemplo. También le voy a enseñar de cómo yo puedo cambiar el color. Yo quiero cambiar el color a un color de repente, un color, y también para mencionarles, ¿no? Respecto al uso de colores, en el AutoCAD se maneja de acuerdo a códigos. Cada color que usted vaya seleccionando tiene un determinado código. Este código, ustedes se preguntarán para qué sirve. Si de repente yo quiero mantener el mismo color en otro objeto, solamente me percato con el código que posee y solamente heredo las propiedades o el color que yo tengo definido en el objeto primitivo. De modo de ejemplo, voy a seleccionar el código 254 y ya tengo generada mi hatch con relleno, pero con un color con el código 254. Si de repente yo quiero eliminar este relleno y quiero configurar otro tipo de hatch, solamente me voy dentro de estas ventanas que ustedes están visualizando, selecciono este primer ejemplo y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué no puedo visualizar muy bien el hatch generado? De repente en algunos no les va a salir muy bien, es debido a que para utilizar el hatch siempre hay que manejar una determinada escala. Esa escala, por ejemplo, yo voy a insertar un valor de 10 y ya tengo una apariencia mucho mejor del hatch aplicado, ¿no? Ustedes ya pueden visualizar. De modo de ejemplo, me voy a ir en esta opción para simular que este relleno que estamos haciendo es un muro de una pared. De modo de ejemplo, voy a reducir la escala. Un ejemplo es 0.25 o 0.4. A ver, ya tenemos, una vez configurada este hatch, yo puedo configurar los diferentes parámetros que me habilite el AutoCAD cuando yo estoy utilizando el comando hatch. Para lo cual me voy a esta ventana que ustedes pues, están visualizando dentro de propiedades. Yo encuentro dos iconos, uno que me menciona el color de las líneas y otro es el relleno sólido de este hatch que estoy aplicando. En esta opción yo puedo configurar de una manera mixta, ¿no? Tanto las líneas como el relleno interno. De modo de ejemplo, voy a seleccionar un color, este color de un código de 153, de repente me están siguiendo. Selecciono y ahora voy a configurar la parte sólida o la parte de relleno completo del objeto. Voy a seleccionar este color y ya tengo generada como si fuera un conjunto de ladrillos, ¿no? Que están montados
uno encima de otro. Eso ha sido en cuanto al uso de lo que es el hatch. Asimismo, no solamente te permite utilizar en lo que es este tipo de hatch, ¿no? Además te permite realizar lo que es un hatch, pero con degradado, utilizando dos colores. Por ejemplo, voy a utilizar este color de modo de ejemplo y realizo los mismos pasos que ya les había detallado. Dentro de este panel yo puedo configurar los colores, por ejemplo, un rojo con un color verde o un color amarillo. Y ya tenemos un relleno degradado. Y ustedes se preguntarán, de repente, ¿cómo hago para poder eliminar? Ya no quiero tener ese hatch dentro de mi objeto, o me he equivocado y yo deseo eliminar. Solamente voy al hatch generado, pongo suprimir y ya tengo eliminado el hatch que había generado. Voy a retroceder para dejarlo como presentación en lo que es el uso de lo que es la generación del hatch en modo de ladrillos. Seguimos. Ya detallemos lo que es el uso del hatch, tanto lo que es hatch sólido, mediante también como relleno, mediante plantillas. Ahora vamos a ver el comando, ya lo que es el comando dentro de lo que es los paneles de modificación. Dentro de lo que es el panel de modificación podemos encontrar comandos que nos permiten modificar un determinado dibujo, tanto como mover, rotar, copiar. Son herramientas de modificación, como ustedes lo comprenderán. Vamos a hacer un círculo y un radio de 200. Como les había mencionado en la segunda sesión, respecto a lo que es a los comandos de modificación, es muy importante que utilicen tanto el del comando de copiar o lo que es mover utilizando las coordenadas cartesianas. Vamos a hacer ese detalle en este uso de este comando para que ustedes lo tengan más claro. Por ejemplo, yo deseo mover este objeto a una distancia o una coordenada para el eje X, un valor de 500 y para el eje Y un valor de 300, lo realizo de la siguiente manera. Me voy al comando mover, que ustedes están viendo en mi pantalla, selecciono. Ahora el comando me pide seleccionar el objeto. Selecciono. Una vez seleccionado un determinado objeto, yo tengo que seleccionar el punto base desde el cual yo voy a mover el objeto. Selecciono el centro del objeto, pero suele pasar que a algunos no les sale el punto centro de un determinado objeto. Ustedes se preguntarán cómo lo activo. Para activar la referencia de objetos, tanto los cuadrantes o las intersecciones, lo que voy a hacer de la siguiente manera. Voy a desactivar este comando. Ahora me voy dentro de la barra de comandos, o la barra de estado, perdón.
yo encuentro un icono que es de referencia a objetos. Dentro de este icono yo voy a configurar las diferentes opciones que me van a permitir a dibujar cualquier tipo de objeto o diseño. De modo de sugerencia a cada uno de ustedes, les recomiendo que tengan activado todas las opciones que les muestra la referencia de objetos. Ya de acuerdo a la necesidad que tengan, se va a activar un determinado comando. De modo de ejemplo, yo puedo activar, desactivar solamente pulsando en el check. De esa manera yo activo o desactivo. Ya una vez detallado, ahora sí vamos a hacer el comando mover. Me voy al comando mover, selecciono el objeto, el punto base, y ahora voy a mover para la coordenada X un valor de 500 y para la coordenada Y un valor de 300. Ya tengo realizado el desplazamiento de un determinado objeto utilizando las coordenadas cartesianas. Eso es respecto al uso de el comando mover. Ahora vamos a ver el comando copiar. Vamos a utilizar un círculo y un radio de, y un radio de 500 y vamos a realizar el copiado de este objeto realizado. ¿Y cómo lo hago? Me voy al comando copiar, que están ustedes visualizando en mi pantalla. Selecciono. Ahora tengo que seleccionar el objeto en el cual yo voy a realizar el copiado. Selecciono Enter. Lo mismo que el comando anterior me pide un punto base o punto origen. Selecciono el centro de este círculo. Ahora voy a utilizar las coordenadas 700 para el eje X y un valor para el eje Y, un valor de 400. Como ustedes ya pueden visualizar, ya he generado el copiado utilizando las coordenadas cartesianas. Para comprobar si el copiado se ha hecho de acuerdo a las coordenadas que yo he establecido, voy a hacer la medición. Voy a medir primero para la coordenada X. Vamos a hacer la distancia para arriba. Voy a acercar para que puedan visualizar. Y efectivamente hemos desplazado o hemos copiado el objeto para una coordenada X a un valor de 700. 700, nuestras unidades que nosotros estamos trabajando es en milímetros. Asimismo vamos a comprobar para el eje Y. Hemos establecido 400 y debemos tener ese valor. Y efectivamente tenemos un valor de 400. Eso es una forma de comprobar en el cual hemos utilizado las coordenadas cartesianas, utilizando una coordenada Y y una coordenada X. Ahora vamos a utilizar el comando rotar. ¿Cómo se utiliza este comando? Primero vamos a generar un rectángulo. Para el eje X voy a utilizar un valor de 2000 milímetros, coma. Para la coordenada Y voy a utilizar un valor de 1000. Ya tengo generada este objeto, esta pequeña
este pequeño ejemplo para poder demostrarles de cómo se utiliza el comando rotar. Me voy al comando rotar en el cual ustedes están visualizando, selecciono, ahora tengo que seleccionar el objeto en el cual yo voy a rotar, especifico el punto base en el cual se va a rotar. Yo voy a seleccionar este vértice y ahora tengo que insertar un ángulo cualquiera que yo desee. De modo de ejemplo voy a insertar un valor de 45 para que lo puedan ver mucho mejor. Y ya tengo generada esta rotación a un ángulo de 45 respecto a la base en el cual nosotros hemos establecido. Voy a comprobar si este ángulo en el cual yo he insertado es lo correcto. Voy a hacer una línea de referencia, cualquier valor, y ahora voy a utilizar el comando de dimensionamiento. Voy a acercar para que lo puedan visualizar y tenemos a un ángulo de 45 grados. Esta rotación se ha realizado en un ángulo de 45. Como le detallo, ¿no? Solamente para utilizar el comando rotación, selecciono el comando, luego selecciono el objeto, digito el punto de referencia y establezco el ángulo que yo desee. Eso es en cuanto al uso de lo que es el comando rotar. Ahora vamos a utilizar el comando simetría o también conocido como mirror. Este comando nos permite realizar el copiado, pero definiendo un determinado eje en el cual se va a reflejar. Es como si fuera un espejo. Voy a generar un rectángulo también para poder demostrarle de cómo se utiliza este comando. Voy a insertar cualquier valor. Solamente voy a utilizar mi mouse para digitar el punto número 2 y generar el rectángulo. Ya tengo este objeto. Lo que ahora voy a realizar es un eje de referencia. Yo deseo reflejar este objeto en el otro lado, en la parte derecha. Solamente yo voy a utilizar el comando simetría para generar este objeto a la misma separación del eje de referencia. Me voy al comando mirror, selecciono el objeto. Ahora tengo que especificar el eje de referencia. El primer punto, segundo punto, y esto es muy importante que lo tengan en claro. Cuando yo utilizo el comando mirror, me menciona dos tipos de salida, en el cual uno me pregunta si yo deseo aceptar o deseo conservar el objeto en el cual se ha basado mi simetría. Por ejemplo, yo pongo en la primera opción, presiono Enter en la palabra Yes, se elimina el primer objeto en el cual yo he realizado la simetría. Vamos a retornar y vamos a ver el otro comando. La misma opción, pero con la otra salida. Mirror. Seleccionamos el punto centro o la línea de referencia o
eje de simetría. Me voy en el segundo punto. Ahora voy a insertar o voy a digitar la palabra no. Y se conserva el objeto en el cual yo he realizado la simetría del otro elemento, de este elemento que estoy seleccionando. Eso es en cuanto al uso de simetrías. No es, si ustedes de repente se preguntan, ¿no? ¿Es siempre que yo voy a generar este eje de referencia? No siempre. De repente yo quiero reflejar este objeto en la parte derecha sin necesidad de copiar. Voy a realizar de la siguiente manera. Simetría. Hay dos formas también, disculpen. Primero selecciono el objeto, luego me voy al comando y ahora me solicita que especifique el punto de inicio o el eje de referencia para que se haga el espejo o el mirror. Selecciono este punto, segundo punto, y selecciono la segunda opción, no, y tengo generada los dos elementos con las mismas dimensiones y las mismas propiedades. Eso es en cuanto al uso de, vamos a ordenarlo. A continuación, vamos a ver el comando de trim. Vamos a utilizar este ejemplo. Voy a generar un círculo con las dimensiones de 500. Voy a acercarme y en todos los cuadrantes que me salen en el círculo voy a generar un círculo con un radio de 200. Una vez generado este elemento o este objeto, yo voy a realizar el corte con el comando trim. El trim significa también corte, pero corte basta que entre dos puntos, una línea se intersecte, ya puedo cortar ese elemento. Me voy al comando trim. Cuando yo selecciono este comando, lo primero que tengo que realizar es seleccionar todo el objeto en su conjunto. Selecciono todo el elemento. Recién ahora, una vez seleccionado, pulso Enter. Recién ahora yo puedo eliminar las líneas que yo no desee. Voy a seleccionar todas estas líneas. Y ya tengo generado este objeto realizando cortes utilizando el comando trim. Vamos a moverlo para que esté más ordenado. Eso es utilizando el comando trim. Como les menciono, para utilizar el comando trim, lo primero que ustedes deben realizar es primero seleccionar todo el objeto en su conjunto, luego aplicar Enter y recién puedes realizar el corte. Ahora nos vamos al comando extender o alargar, perdón, extender. ¿Cómo se utiliza este comando? De la siguiente manera. Yo voy a generar una línea vertical con unas dimensiones de 1000 y otra línea también a una distancia de 1000
voy a generar una línea horizontal en el eje X a un valor de 1000 también. Voy a mover para que se pueda ver mucho mejor. Para utilizar el comando extender, realizo el siguiente procedimiento. ¿Cómo hago? Me voy al comando extender, selecciono todo el objeto en el cual yo voy a involucrar el comando extender, selecciono todo el objeto, enter. Ahora me pide cuál de las líneas yo deseo que intersecte con una línea de referencia. Yo voy a iniciar con el lado derecho. Solamente con acercarme a ese punto o a esa línea, se activa automáticamente el comando extender. Selecciono, me voy al otro lado, me acerco y automáticamente también se activa. Finalizo con enter. De esta manera se genera o se utiliza el comando extender. Este comando es bastante utilizado en la parte de modificación de planos, ¿no? Yo deseo modificar un determinado plano o de repente ha aumentado el área de una determinada obra, solamente utilizo este comando para extender, ya fijando un límite del área definido, ¿no? El área de modificación. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo, este es el área o la separación en el cual se ha modificado desde este punto a este punto. Es la separación en el cual el plano se está modificando. Para no estar modificando tanto las dimensiones, todos esos temas, lo que haríamos es solamente utilizar este comando, extender. Solamente en un paso o 3 pasos ya tengo modificado un plano. Se utiliza también bastante esto en lo que es arquitectura, ¿no? Porque siempre arquitectura o el área de arquitectura, los diseñadores no toman en cuenta los criterios basados en la ingeniería, no solamente ellos tienen en cuenta la parte de la funcionalidad del diseño y los demás obvian, ¿no? Y para evitar siempre hay ciertas modificaciones con el encargado de lo que es la parte civil. El arquitecto solamente modifica utilizando estos comandos, ¿no? Extender, si desea aumentar las dimensiones, todos esos temas, utiliza este comando. Asimismo, vamos a ver ahora el comando estirar. Este comando también vamos a utilizar un rectángulo. Vamos a realizar mediante polilíneas, de modo que repasamos. Insertamos un valor de 2000 y 1000 para el eje Y, 2000. Y al momento de finalizar solamente pulsamos C, Enter. Ya tenemos cerrado el objeto. Ya, para utilizar el comando estirar, o también llamado stretch, se hace de la siguiente manera. Selecciono todo el objeto, perdón, la parte en el cual yo voy a estirar. Solamente yo voy a estirar todo esta área o este lado. Voy a seleccionar solamente esa área. Enter. Ahora me pide seleccionar el punto base desde el cual yo voy a realizar el estrecho. También el comando alargar. Voy a alargar un valor de 2000 y ya tengo alargado este objeto.
Del mismo modo, vamos a utilizar este comando para poder estirar para el eje Y. Lo mismo, como les menciono, solamente yo tengo que seleccionar aquellas áreas o aquellas líneas en el cual va a involucrar este alargamiento. Selecciono toda esta área, Enter, especifico el punto en el cual voy a iniciar el alargamiento, inserto un valor de 2000, ya tengo alargado este objeto. De la misma manera, si yo deseo reducir, utilizo este comando. Me voy al punto base y ya tengo disminuido el tamaño del objeto que habíamos utilizado el comando a estirar. A continuación vamos a utilizar el comando Filet y Chamfer. Los comandos también utilizados para hacer el biselado o los cortes en las esquinas. Voy a utilizar de modo de ejemplo en la parte superior de este ejemplo a un valor de 3000 para el eje X y para el eje Y un valor de 1500. Voy a mover este objeto más abajo y voy a copiar 3 elementos para aplicar el comando Filet y el comando Chamfer. Primero vamos a hacer la medición para tener un valor referencial y poder darles a conocer en qué consiste este comando. Para el eje X tenemos 3000 y para el eje Y 1500. Para generar este comando hay que tener bastante en cuenta la dimensión mínima del elemento en el cual yo voy a aplicar este comando. Por ejemplo, yo deseo aplicar el comando Filet o Filet. Tengo que establecer el radio primero. Establezco el radio. Este radio tiene que ser menor a la longitud menor del objeto en el cual yo he realizado. Por ejemplo, esta dimensión tiene 3000 para el eje X y para el eje Y un valor de 1500. Para ser más específico, quiere decir que para poder aplicar este comando, la dimensión o el radio en el cual yo voy a insertar para este objeto debe ser menor a 1500, porque es la dimensión menor del elemento en el cual yo he generado. Voy a generar un radio de 500 y voy a utilizar el comando, y voy a seleccionar las líneas en el cual yo deseo establecer este comando. Selecciono la primera línea, segunda línea, y ya tengo generada. Voy a eliminar las dimensiones. Para poder aplicar el mismo comando, solamente en mi teclado yo pulso Enter y se activa automáticamente el comando recientemente utilizado. Tengo ese objeto, Enter. Y ya tengo generada este elemento utilizando el comando Filet. Ahora vamos a ver el comando Chamfer.
Respecto al uso del chamfer, tienen casi las mismas características. Para poder establecer este comando, para este comando ya no voy a insertar radios, ya para este tipo de comando lo que tengo que insertar es las distancias, pero son dos distancias, tengan en cuenta. Una distancia para el eje y otra distancia para el eje X. Me voy a distancias, dentro de la barra de comandos. Voy a fijar un valor de 200, Enter. El segundo corte en el cual va a realizar es una distancia de 400 y de acuerdo a las dimensiones en el cual yo he insertado, voy a seleccionar las líneas también, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo un valor de 400 para el eje Y, tengo que seleccionar primero el eje X, luego el eje Y, porque de esa manera yo he insertado los valores para este tipo de comandos. Para el eje X he establecido un valor de 200 y para el eje Y un valor de 400, ¿ya? Selecciono el primer eje, que hemos dicho que va a ser de 200 para este eje X. Segundo eje, ya tenemos generada. Vamos a hacer todas las esquinas de este objeto utilizando este mismo comando y con las mismas dimensiones. Enter, aplico el mismo comando o el comando recientemente utilizado. Enter, ya tengo generada este elemento. Utilizando para la parte derecha, utilizando el filet y para el otro elemento, utilizando el comando chamfer. Ahora, ya casi finalizando esta sesión del día de hoy, de repente hemos tenido algunos inconvenientes que de repente lo han mencionado por el chat, pero son temas pequeños. Más que nada que de repente no se notaba muy bien la pantalla, pero la sesión está siendo grabada para que lo puedan revisar. Ya para finalizar esta sesión, vamos a utilizar el comando escala. Voy a utilizar un rectángulo también, porque es más práctico para que lo puedan entender. Para el eje X voy a insertar un valor de 200, perdón, un poco más grande, de 2000, por 2000, un cuadrado, ¿ya? Ya tengo el cuadrado. Lo que voy a hacer es aplicar el comando escala. Para poder aplicar este tipo de comandos, tengo que darme cuenta la proporción en la cual yo deseo aumentar las dimensiones de un determinado objeto utilizando el comando escala. El comando escala, como ciertos comandos ya mencionados, nos pide un punto de referencia en el cual desde ese punto se va a aumentar la escala de nuestro dibujo. Selecciono este punto de referencia y voy a insertar un valor de una proporción de 2, quiere decir que si nosotros aplicamos esta proporción de 2, la dimensión original era un valor de 2000, deberíamos tener como resultado, si aplicamos una proporción de 2, a un valor de 4000. Vamos a aplicar 2, ya tengo generada, ¿no? De repente no se ve bien el tamaño, pero tiene las medidas y vamos a comprobarlo. Voy a medir para el eje Y y para el eje X.
Vamos al eje X y efectivamente tenemos una dimensión exactamente 4000 porque hemos aplicado una proporción de 2. Vamos a eliminar estas dimensiones. Con el comando escala no solamente puedes aumentar las dimensiones de un determinado objeto, sino también reducir las dimensiones utilizando una relación o una proporción de la escala a la dimensión que nosotros deseamos. Este tipo de comando es bastante utilizado cuando nosotros editamos bloques de cualquier tipo, sanitario, parte civil, estructuras, todos esos temas, o en la parte mecánica también, se utiliza este comando para poder escalar, ¿no? Tú con este comando puedes escalar un objeto que está demasiado grande a un objeto más pequeño de acuerdo a las dimensiones que tú desees, solamente teniendo en cuenta la proporción o la relación en el cual va a aumentar la escala. Yo voy a reducir la escala al valor original a 2000. Selecciono el punto base y ahora yo quiero aplicar la mitad de 4000, que sería un medio, ¿no? Y un medio es 0.5. Voy a insertar 0.5 y ya tengo mi objeto original en el cual yo había generado. Voy a medir y tengo un valor de 2000. Eso sería en cuanto a la presentación del día de hoy del curso de Autodesk AutoCAD, el curso básico. Eso sería en cuanto a la presentación del día de hoy. De repente tienen alguna duda, nos quedan 2 minutos para finalizar las 4:15, ya que hemos aumentado 15 minutos más. ¿Alguna consulta? Estoy en la espera por el chat para poder responderles gustosamente. Creo que no hay ninguna consulta. Eso ha sido en cuanto a la presentación de lo que es el curso, ¿no? Asimismo, basta que ustedes ya vayan conociendo todos estos comandos que yo les estoy enseñando, ya van a estar en la capacidad de poder adaptarse a cualquier curso de lo que es, de lo que pertenece a la gama de Autodesk, ¿no? Tanto a la parte de lo que es Revit, lo que es Plan 3D, como Inventor y otros software también que tienen una relación fuerte con lo que es el uso del AutoCAD, ¿no? Pues en caso mío utilizo también lo que es el Inventor. Yo solamente me certifiqué en lo que es el AutoCAD, pero de ahí migré al Inventor y ya tengo todos los conocimientos de lo que es el uso del software Inventor. Y para mencionarles, ¿no? Que ya la próxima semana finalizamos con este módulo básico gratuito y a las personas en la última sesión se va a hacer un sorteo para dos personas para que puedan entrar al curso de AutoCAD intermedio. Ese sorteo lo vamos a realizar
la próxima sesión, ya cuando finalicemos este módulo y puedan seguir con el curso de Autodesk AutoCAD. Eso sería en cuanto por el día de hoy, estimados. Nos vemos en la próxima sesión. Y gracias, cuídense mucho. Nos vemos.